Bueno, aquí estamos. Gracias a todos. Este nuevo domingo de filosofía. Hola, acá, hola genio, hola. C del piano dice saludar, te saludo. Diego Ale Sánchez, un abrazo para vos, gracias por la buena onda. Buenas tardes, dice Jab Día. Buenas tardes. Tremendo, los nombres que se ponen de usuarios también hace como medio imposible la posibilidad de Juan Francisco Comolas, algo así. Hola, con matecito listo, dice alguien ahí. Hola, dice Nati Polasino. Hola, dice Marcela Benalcázar, un abrazo. Leo Aburachid, hola Darío. Acá no veo un pomo yo. Darío, ¿darás la clase del Conex? Sí, se supone que sí. Estamos como terminando de cerrar eso. Rodo el Calvo. Darío, ¿qué tal? Un abrazo para vos. Sergio Azanín, buenas tardes, profe. Bueno, hola a todos, gracias por ir entrando. Vicky de Gisi, hola Darío, hola. Desde Mardel, te conocí en persona, dice Stringini Laura. Un beso, Laura. Carla Consoli Music, hola Darío, qué lindo escucharte, gracias. Darío, ¿por qué no se graban los vivos? Sí, se graban, quedan. Están subidos a YouTube. Ahora empezaron a quedar, vieron en Instagram, quedan en... van a quedar ahí en el feed. Quedan en el feed, así que... Nada, los pueden ver ahí. ¿Por qué nunca trabajas a Deleuze, Darío? Es cierto. Sergio Correa, bueno, vamos a meterlo. ¿Cada cuánto haces vivos y qué días? Así me lo anoto, dice Antonio. Por ahora los domingos a las 18 horas estas clases y después, bueno, cuando pinta con alguien, por ahí sale medio en el momento, siempre lo aviso. Bueno, saludos pincharratas, no puedo no decirlo, de Martín Paino, saludos para vos. Yo arranco, y bueno, nada, díganme mientras hablo si se corta por los mensajes, ni bien se corte o se entrecorte o se escuche mal, me tienen que avisar por acá, entonces yo desactivo los comentarios, por ahora los dejo, ¿ok? Bueno, nos vamos a meter en una parte de la filosofía, digamos, griega, que es la que estamos de algún modo trabajando, que es el siglo V antes de Cristo, y un siglo donde van a ir surgiendo unos personajes. Ya me dicen que se corta, así que ya desactivo. Listo. Después, si hay tiempo, los activo un ratito antes de terminar para leer algunas preguntas. ¿Sí da? Bueno, les decía, con un siglo V donde se empieza a desarrollar la filosofía en Atenas de un modo como más, digamos, más presente. Empieza a haber una presencia más fuerte de la actividad filosófica. Ustedes recuerdan, si estuvieron en las clases anteriores, que se va como dando paulatinamente en Grecia un avance del pensamiento filosófico con los pensadores presocráticos que cada vez son más, ¿no? Y que empiezan como a, digamos, aparecer uno detrás de otros distintos pensadores, como que medios entre ellos se van refutando, o cada uno de los que viene intenta ser superador con respecto al anterior. Eso es algo muy propio de la filosofía, ¿sí? Si uno va leyendo distintos autores filosóficos a lo largo de la historia, uno tiene la impresión como que los filósofos parece que están hablando de la realidad y que cada nueva teoría es como una propuesta diferente acerca de cómo interpretar el mundo. Pero si uno va por otra, ve otra beta, va por otra variable, ve que al mismo tiempo están discutiendo entre sí. Como a veces uno tiene la impresión
que las distintas teorías que se presentan como teorías distintas sobre las cosas son en realidad respuestas a pensadores o contemporáneos o anteriores con los cuales el pensador que escribe dialoga. Hay un texto muy famoso de Peter Sloterdijk, S-L-O, Sloterdijk, que se llama Normas para un parque humano, un texto muy controvertido, creo que de principio del siglo XXI, del año 2000, por ahí creo, que es una crítica a un texto un diálogo en realidad con un texto de Heidegger, donde Sloterdijk dice algo así como que toda la filosofía tiene algo epistolar, ¿no? En el sentido de que son cartas, así como cartas dirigidas en realidad a alguien, pero que son cartas que en definitiva son arrojadas a lo público, pero que en realidad esas cartas arrojadas a lo público están contestándole, entrando en un diálogo con otro pensador. Uno podría ver, por ejemplo, hoy vamos a ver a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, no vamos a llegar, pero y cada uno está dialogando con el otro. Incluso hay diálogos anacrónicos donde de repente uno permanentemente está como tomando ideas de otros y a veces las continuamos, a veces las discontinuamos, a veces intentamos refutarlas. Entonces está bueno esto de pensar, digamos, a toda la cultura, que en definitiva es una puesta en la palabra, del sentido que le intentamos dar a las cosas. Esa puesta en la palabra va articulándose entre otras palabras, ¿no? Y entonces, digamos, cuando llegamos al siglo V, lo que tenemos es que, digamos, se da una realidad social absolutamente novedosa y podríamos decir excepcional para esa época, que es que en Atenas, que es una de las polis más importantes de ese tiempo y de la zona, se instala fuertemente la democracia. Entonces, también la filosofía, así como dialoga con otras filosofías, así como intenta hacer una interpretación sobre las cosas, también la filosofía es una representación epocal del orden social en el que esa filosofía se crea, ¿no? Digo, ninguna filosofía habla in abstracto o desprovista de la contingencia, de la facticidad de su presente. Hasta podríamos decir, digamos, siguiendo por ahí cierta línea más marxista, que siempre la filosofía, digamos, es una expresión de las relaciones sociales de su época y hasta en general suele tender a ser legitimante de ese estado de cosas, ¿no? Por eso Marx permanentemente lo que intenta es crear una filosofía, digamos, más bien de la resistencia, una filosofía, hoy diríamos, que deconstruya la voz oficial, que desde el punto de vista filosófico muchas veces circula como si fuese sentido común. A veces pasa eso, ¿no? Digamos, y no solo en ese sentido común, digamos, más digamos, del cotidiano, de la forma del pensar cotidiano, sino también de la forma de pensar filosófico. No toda filosofía, obviamente, y por suerte, digo, va por el mismo lugar, que es ser una filosofía crítica, ¿no? Digo, hay de todo. Y aparte, lo que es una filosofía crítica en una época, en otra época puede pasar a estar o de modé, o puede ser, en realidad, puede perder ese carácter crítico y terminar justificando un status quo, o sea, un estado de las cosas donde hay algunos que gozan de más privilegios que otros, digamos. Entonces, la filosofía también es una expresión de su tiempo, y no es casual que en esa Atenas democrática haya habido un movimiento, o sea, un desplazamiento. Esta primera etapa de la filosofía cosmocéntrica, por llamarla así, ¿no? Claro, de esta primera etapa, digamos, más dedicada en los filósofos presocráticos
a tratar de comprender el cosmos, a tratar de comprender el orden de todo. Recuerden que cosmos es universo, pero en el sentido de cuál es el orden que regula el universo, se va pasando a una filosofía más antropológica, ¿no? Este pasaje de lo cosmológico al antropológico, diría algún manual de filosofía. ¿Por qué antropológico? Porque la preocupación deja de estar demasiado puesta en ese todo que es el cosmos que nos alberga y pasa a estar más puesta en entendernos a los humanos en tanto humanos y luego en relación a ese cosmos. Pero, digamos, la filosofía se vuelve más antropológica, más ética, más una cuestión de comprender cuál es el sentido de lo humano. Ética porque el sentido de lo humano está directamente ligado a la cuestión del bien, ¿no? Una palabra fundamental en filosofía, pero digo muy polisémica. Piensen, digamos, que la palabra bien no es solo, digamos, el bien como lo que está bien, sino también la palabra bien se utiliza muchas veces como, por ejemplo, esta es una buena taza, donde buena no significa que la taza me hace mimos porque es buena, sino porque está bien hecha, ¿no? Ponele. ¿Y qué significa bien hecha? Ahí el término bien cumple otro rol, ¿no? La discusión empieza a ser qué es ser un buen hombre en ese doble sentido, moral y ontológico, por darle así categorías para entender a lo que vamos. Dicho esto, digo, esto no tiene, obviamente, no puede estar escindido de lo que es la democracia ateniense, porque obviamente la irrupción de la democracia genera claramente, digamos, la irrupción, perdón, pero me escriben ahí justo por el WhatsApp y se me va la concentración entre el domingo que se va, el día y mi hermano que me está escribiendo y que me desconcentra. Mauro, un beso grande, después te llamo. Bueno, digo, la democracia, digamos, también genera un desplazamiento en el interés de exploración filosófica. Ahora, hay una cuestión previa, que es, Atenas es la única polis así drásticamente democrática. El resto de las polis no. La más conocida es Esparta, con la que Atenas libra una batalla así, digamos, permanente, la guerra del Peloponeso, que dura creo que casi 30 años, digamos, ya a fin del siglo V. Esparta con una, digamos, organización social y política, si quieren, más tiránica, digamos, y también con un desarrollo más militar, de las capacidades más gimnásticas del ser humano. Se suele hacer como esa grieta entre Atenas y Esparta, donde Esparta es como, ¿no?, más ligada a lo bélico, al cuerpo, a la disciplina, y en Atenas hay un florecimiento de la democracia, y con la democracia también un fuerte desarrollo de lo intelectual, un fuerte desarrollo del arte. No es que no le daban pelota a lo corporal, pero lo corporal y lo espiritual, lo intelectual, digamos, se lo concebía más como una totalidad. Y obviamente lo que también implicaba la democracia en términos políticos era la capacidad del uso de la palabra, ¿no? Porque además de la cuestión representativa que implica la democracia, ustedes saben que la democracia griega, la democracia ateniense, es una democracia directa, donde todos los ciudadanos libres participaban en ágoras y discutían todo. O sea, era como muy común en ese momento, digamos, las discusiones públicas, y por lo tanto el valor de la oratoria, el uso de la palabra, el manejo de la retórica era fundamental. Era, casi les diría, digamos, la clave para cualquier triunfo en la arena de la discusión política. Entendiendo político en un sentido amplio, ¿no? Saben que política viene de polis. Polis es ciudad-estado, ciudad. Con lo cual, la palabra política, en su acepción etimológica, significa ciudadanía, ¿no? Digo, si política viene de polis, ciudadano viene de
ciudad, que es la traducción de polis. Con lo cual, el ejercicio de la ciudadanía ya nos coloca en un lugar político, en la necesidad de pensar todas nuestras prácticas políticamente. Eso sucedía en la Atenas de esa época. Todo el mundo salía ahí, el ágora era público, la gente discutía en el mercado, discutía en la calle. Esa democracia directa, paladín de la democracia histórica, saben ustedes que no representaba a la totalidad de la población de Atenas, sino solo se calcula a un 12%, porque el 88% restante eran las mujeres, que no eran consideradas ciudadanas ni libres, ¿no? Los esclavos menos, y los extranjeros, con lo cual era una democracia libre y directa, pero para pocos, por paradójico que suene, y es interesante que esa paradoja de la democracia después permanece, digo, a lo largo de la historia de la democracia. Cuando pensamos los alcances de la democracia, muchas veces está bueno pensar cómo en cada etapa evolutiva, digamos así, de la democracia, cada vez la democracia es más inclusiva, pero lo que queda como pregunta abierta es si esa inclusión es una inclusión que alcanza realmente la totalidad, o si siempre en la democracia queda alguien afuera, queda alguien no comprendido, queda algún sector, digamos, que tiene ciudadanía de segunda, o algún aspecto se nos vuelve poco democrático. Digo, la paradoja de la democracia, más que paradoja, lo que Derrida llama que la democracia está siempre por venir. Significa que siempre, si apostamos por la democracia, tenemos que estar más atentos a quiénes son los que hoy están afuera, no tanto los que están adentro, y regodearnos de cuán democráticos somos. O sea, somos democráticos. Ahora, como somos democráticos, tenemos la exigencia ética de preguntarnos quiénes están todavía quedando afuera del sistema, que en general el que queda afuera está invisibilizado en su tiempo, porque no se crean que en la época del siglo V había como un gran movimiento que buscaba la liberación de los esclavos o el derecho de la palabra para la mujer. No, estaba absolutamente naturalizado que ese tipo de orden político era el correcto. Hay un sofista llamado Antístenes, del que, Antístenes no es Antístenes. Antístenes es un cínico. Bueno, ya me va a salir el nombre, no me lo acuerdo ahora. Hay un con A. Bueno, es el domingo aparte se me tuerce la memoria. Bueno, ahora lo voy a buscar en internet después, porque me agarra el ataque aparte de que no me acuerdo los nombres, ¿no? Entonces, odio, digamos, la pérdida compulsiva de la memoria. Esperen. Sofista. Antifonte, acá está, Antifonte. Qué rápido lo resolví, gracias a la tecnología. Digamos, hay un sofista llamado Antifonte, qué mal, que lo que decía Antifonte era, en ese momento, en esa época, escribe un texto donde dice algo así que es importante una democracia que contemple los mismos derechos para todos. Dice, todos los hombres, dice algo así como todos los hombres son iguales, todos los seres humanos son iguales por naturaleza, hombres libres y esclavos, varones y mujeres, ¿no? Que fue como un escándalo en ese momento, porque incluso era incomprendido. Pero bueno, con esto introduzco la figura de los sofistas, ¿no? Ahí tienen, es muy loco porque uno tiene una lectura del sofista puramente negativa, y les acabo de citar a un tal Antifonte que parecería, digamos, que al revés, como su proclama era una proclama igualitaria, uno no tomaría esa frase, todos los seres humanos son iguales por naturaleza, hombres libres y esclavos, varones y mujeres, como una frase reactiva o negativa, ¿no? Pero
la figura de los sofistas es una figura muy controvertida. ¿Quiénes fueron los sofistas? Bueno, en esta democracia en la que se necesita tanto uso y capacidad retórica, muchos filósofos comienzan a ser contratados, empiezan a encontrar el arte educativo de formar al ciudadano en esa capacidad argumentativa. O sea, la democracia necesitaba capacidad argumentativa. ¿Y quién mejor que los filósofos que hacen de su existencia y vocación la argumentación, como los nuevos maestros que pueden preparar a cualquier ciudadano en su práctica democrática en relación sobre todo al debate y a la discusión? Piensen que los debates en ese momento eran muy grosos, todo el tiempo se debatía en la calle, se debatía, les contaba, ¿no? En el ágora, que eran como, digamos, en la plaza, digamos, se iba y se discutían las grandes cosas. Entonces, el manejo de la palabra era fundamental. El manejo de la palabra es el manejo no solo de la elocuencia en la oratoria, sino también en la capacidad de pensar. Digo, nadie, si hablas bien es porque hay algo en tu forma de razonar que está como aceitado. El tema es que el filósofo tiene esa capacidad argumentativa como un medio para alcanzar un fin. Ese fin es la idea que el filósofo quiere presentar. Ahora, ¿qué pasa si se le exige solo al filósofo que escinda, digamos, su fin y que cultive solo el medio? O sea, de repente, alguien que tiene capacidad argumentativa se puede volver un gran formador, un gran maestro de la argumentación. Y ya no importa argumentación al servicio de qué verdad o de cuál idea. Sofista viene de Sofía, de donde viene filosofía. Filosofía, saben ustedes, es amor a la sabiduría o búsqueda, deseo, aspiración por el saber. Amante del saber, el filósofos. Sofista es una palabra que es una derivación de la palabra Sofía, pero con un sufijo despectivo, ¿no? Como sofistas, como si dijéramos, como generar un atributo despectivo, una caracterización despectivo del saber. O sea, un saber degradado. Sofistas como, ¿no? Como suele decir la interpretación oficial sobre los sofistas, que es la que encarnan Sócrates y Platón, que es que los sofistas son algo así como, digamos, mercaderes del saber, ¿sí? Mercanchifles del saber. O sea, lo degradan, lo corrompen, esa sería la palabra. La corrupción del saber tiene que ver con que, digamos, esta misma capacidad en el uso de la palabra puede estar vaciada de verdades y ser utilizada para, digamos, la construcción de justificaciones o fundamentaciones de lo que venga. ¿Qué pasa cuando alguien tiene esa disposición, esa aptitud y tiene tal nivel y calidad argumentativa que te justifica cualquier chotada? Y ya no importa, porque hasta se empieza como a volver indiscernible qué es una chotada y qué no. Dejo chotada como significante vacío para que lo llenen con lo que quieran. Claro, digamos, para algunos es una virtud. ¡Wow! Sabe argumentar. Para otros es, diría, una malicia, porque sabe argumentar cualquier cosa, es como que pierde nivel o pierde calidad. Bueno, los sofistas vienen a hacer algo así, ¿sí? Yo quiero dejar en principio abierta esta discusión, porque es cierto que en principio hay una abdicación, hay una renuncia a la finalidad. Hay solo un problema en todo esto, que es que haya, digamos, cierta convicción de que ese fin que se busca es un fin hallable.
Digo, si hay una verdad, y entonces hay gente que utiliza la argumentación para justificar, o sea, para argumentar y llegar a conclusiones desviadas de esa verdad, entonces sí, digo, corrupción del saber. Ahora, si no hay una verdad, tenemos un problema. Digo, ¿por qué, si no hay una verdad, por qué la sabiduría no sería en el fondo más que una especie de concurso de capacidades argumentativas? O sea, ¿qué define que alguien utilice el saber para alcanzar la verdad y que alguien utilice su capacidad discursiva o lo que sea para otro objetivo? Como por ejemplo se le criticaba a los sofistas para ganar dinero o para ganar prestigio o para tener poder. Digo, la clave de este debate ético es si hay o no hay una verdad. Ahora, si no hay una verdad única, absoluta, digo, ¿no somos todos en el fondo con distintos calibres y distintas gradaciones sofistas? Y lo que habría que pensar en definitiva es por qué algunos se atribuyen para sí un epíteto distintivo que los coloca en un lugar así como de cierto monopolio del saber, dejando al resto en el lugar del mercanchifle, del mercader, incluso del mercenario. Porque no es solo la discusión acerca de mercenario o mercader, porque en definitiva los grandes poderosos de Atenas contrataban a los sofistas para que los formen. Y entonces es como que al sofista venía uno que se sabía que era un deshonesto, un forro, o no sé, digamos, o que venía con proyectos ético-políticos del orto, y el sofista iba y cumplía con su rol, que es darle, digamos, las herramientas y los recursos necesarios para que el tipo le pase el trapo a todos en las discusiones, gane y sea electo, ¿no? Entonces aparece, ¿no?, como este debate del siglo XX de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, ¿no?, que es, en definitiva, el sofista dice, bueno, yo hice mi trabajo, a mí me pagaron para que forme a uno, no le pregunto para qué usa su saber o su capacidad. Obviamente no es lo mismo formar a alguien que tiene como objetivo la destrucción del otro, y ahí viene lo de las gradaciones, ¿no? De la cosa gradual, gradaciones, graduaciones, no importa. Se entiende a lo que voy. Pero de nuevo, hay un problema que es establecer un poco cuál es el límite. Los sofistas gozan de mala prensa porque la versión, digamos, que se instala, que es la socrático-platónica, establece como esta especie de grieta muy taxativa entre aquellos que hacen del saber una búsqueda de la verdad y aquellos que hacen del saber una herramienta formal a partir de la cual justificar cualquier cosa. Parece que el quid de la cuestión está ahí, sobre todo porque algunos de estos sofistas, como Antifonte, que es el que nombré antes, comienzan a proponer sistemas de pensamiento. Se imaginarán, digo, una cosa es un sofista que les dice, ¿y vos qué pensás? No sé, yo te formo para que ganes las discusiones. Otra cosa es un sofista que dice, yo tengo una filosofía de vida y tengo una propuesta filosófica concreta. Claro, acá el problema es, ningún filósofo sofista podría sostener ideas filosóficas ligadas a la verdad. Ahí sí cagaste, porque no puedes estar a favor de una idea verdadera y después ser sofista. Entonces, obviamente, los sofistas que nosotros reconocemos son en general, como en algún punto Antifonte, que es el más polémico en relación a esta frase, pero son en general filósofos escépticos, nihilistas, relativistas. Protágoras, el más conocido, era uno de los sofistas más famosos. Protágoras, autor de lo que luego con el tiempo se conoció como el principio de la homomensura, o sea, lo humano como medida, homomensura. Que la frase de Protágoras, por ahí la escucharon, es la más famosa frase de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas.
¿Y cómo no vas a ser sofista? Digo, si postulás que el hombre es la medida de todas las cosas, esto significa que algo es bello, o sea, lo que es bello para la medida que yo le imprimo, lo bueno, lo verdadero. La discusión que hay alrededor de la frase de Protágoras es si cuando dice el hombre es la medida de todas las cosas, hombre es cada uno individual, tipo yo, vos, cualquiera, o está hablando más bien del hombre en términos genéricos, o sea, del género humano. Es lo mismo en definitiva, porque digamos, lo que hace es pelearse contra el objetivismo, contra la idea de que las cosas son lo que son por algo propio de las cosas, ¿no? Y al introducir la idea de que las cosas se terminan estableciendo desde la medida que el hombre le imprime, bueno, carga al conocimiento de mucha subjetividad y relativismo, ¿no? Entonces digo, las filosofías de los sofistas son filosofías que obviamente terminan siendo, obvio, aparte no podía ser de otro modo, justificatorias de su praxis, de su práctica. Ahora, su práctica, por ejemplo, Protágoras discutía la existencia de los dioses, porque en ese afán de demoler lo absoluto, obviamente se llevaban puesto todo. Entonces digo, hay un elemento copado en el actuar de los sofistas, porque la crítica a las deidades era una crítica al poder también, y a cómo en nombre de esas deidades también se justificaban los privilegios de algunos. Hay un lugar, esto quiero decir, que es el problema del relativismo. Hay un lugar donde cuando vos pensás a los sofistas en sí mismos, son un garrón, ¿no? E implican algo así como la crisis, sí, como la crisis. El relativismo, cuando lo pensás propositivamente, implica la crisis de todo sistema. Que conduce muy así, muy linealmente, muy cercanamente a la mercantilización del conocimiento. Y ni hablar a la mercantilización de la existencia, ¿sí? Ahora, cuando al relativismo lo planteas al revés, como crítica a aquellos sistemas que se establecen hegemónicamente como únicos, se vuelve una filosofía interesante, crítica, emancipatoria incluso. O sea, para mí se puede ser relativista siempre que ese relativismo implique estar peleándose contra la hegemonía de un conocimiento que se postula como único. Ahora, una vez que desde el relativismo vos lo que haces es destrabás y deconstruís el pensamiento hegemónico, después postular el relativismo como forma de orden es un oxímoron, es una imposibilidad. Hasta te contradecís en algún punto. El relativismo sería como, para mí, un tipo de filosofía que hay que poner en juego cuando te estás peleando contra el poder, no como una forma de establecer poder. Está bueno ese, porque ahí hace de los sofistas seres en principio ambiguos. De hecho, fueron los primeros maestros, los primeros educadores. Hay toda otra lectura de los sofistas que se corre de la versión oficial de Platón y compañía, que ve en los sofistas otra cosa. Ven los sofistas a los primeros maestros, los que te hacían pensar, los que te ayudaban a discutir cualquier cosa. Se cuenta, por ejemplo, nada, está bueno eso también, ¿no? Les dejo una pregunta, para que la vayan pensando. ¿Quiénes son los sofistas hoy? ¿Quiénes son hoy los personajes más parecidos a los sofistas? ¿Los asesores de imagen? ¿Los abogados? Ahora hay de todo. Uno podría decir y hacerse la pregunta, ¿el sofista formaría a cualquier persona por igual en la medida en que lo contraten para su trabajo? ¿Un abogado defiende a cualquiera? Por otro lado, digamos, el sistema de derecho en el que estamos supone que hasta la persona que uno supone que no debería, entre comillas, tener defensa, la tiene que tener. Digo, es parte del sistema del derecho positivo para que esto funcione.
¿En qué se termina dirimiendo eso? ¿Sí? En gente del mundo del derecho que decide, digamos, qué tipo de causas defender y cuál no. Los maestros. O sea, yo doy clases digo, ahora estoy enseñando, no sé, Platón y no soy platónico. Ahora, que haga algo en el modo en que enseño Platón que me permita poner en juego algo de mis ideas mientras enseño Platón es otra cosa. Pero es como raro ahí de nuevo el límite. Protágoras, por ejemplo, hay una famosa anécdota para que vean un poco este juego que decía que Protágoras una vez forma a un alumno y cuando termina su formación, el acuerdo que alcanzan es que el alumno le paga por su formación a Protágoras el día que gane su primer juicio. O sea que con todo lo que había aprendido, el alumno iba a demostrar que fue un aprendizaje copado ganando su primer juicio. El alumno, que no era ningún pelotudo, decide entonces no iniciar ningún juicio. Le dice a Protágoras: gracias por los servicios prestados, pero no inició ningún juicio, así no te pago nunca. Protágoras se pone del orto y le encuentra la vuelta. Le hace un juicio. Protágoras al alumno. Entonces lo agarra al alumno ahí en la calle y le dice: mira, te cagué, porque al iniciarte un juicio estás cagado, porque el juicio que yo te hago es un juicio por falta de pago. Si yo gano el juicio, me tenés que pagar porque gané el juicio. Y si vos ganás el juicio, me tenés que pagar igual, porque el acuerdo nuestro era que me pagaras cuando ganaras el primer juicio. Touché, ¿no? Eran los modos argumentativos así de los sofistas, que estaban todo el tiempo pensando eso, ¿no? Cómo entrarle al otro desde la argumentación. Me imagino que ustedes todo el tiempo cuando entran en batallas dialécticas están pensando eso. Bueno, el alumno, que parece que había aprendido mucho, le dice: no, maestro, es al revés, porque según lo que usted me acaba de decir, esto significa que si yo le gano el juicio a usted y el juicio es por falta de pago, esto significa que no le tengo que pagar, porque usted me hace un juicio, se supone, por falta de pago. Y si usted me gana el juicio a mí, entonces tampoco le tengo que pagar, porque habíamos quedado que solo le pagaba si ganaba yo mi primer juicio. Qué loco, ¿no? El mismo hecho, en realidad, puede ser argumentado para un lado o para el otro. El alumno termina refutando al maestro con los mismos argumentos pero invertidos. En realidad los dos tienen razón. Es casi un argumento que no se resuelve. Los sofistas eran como muy duchos. Digo, si ves la parte más chota, hasta te puede parecer como simpática de los sofistas, era el uso que realizaban ellos como no solo de una buena argumentación en términos, digamos, reconocidos, de los modos típicos de la argumentación, sino también jugaban al límite, siempre al límite. ¿Qué es jugar al límite? Que por ahí, cuando veían que estaban perdiendo un debate, solían utilizar fórmulas que en ese momento empiezan a utilizarse mucho y que de algún modo quedan después asociadas a la figura del sofista, que son las falacias. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un argumento, no es ni siquiera un argumento, es una forma de argumentación que termina imponiéndose como válida, aunque en su origen tiene una invalidez estructural, pero que nadie la ve y te la enchufan, ¿sí? Y de repente, digamos, te desestabilizaste o te entregaste y algo de esa falacia pudo, en algún sentido, dominar la situación y ganar la batalla retórica. Por ejemplo, argumento ad hominem. Ustedes lo conocen, muy famoso, lo vemos todo el tiempo en televisión. Están discutiendo dos personas acerca de, no sé, acerca de la deuda, y en el medio de la discusión uno le dice al otro: vos no podés opinar porque sos kirchnerista. Y entonces se supone que lo que busca es
quitarle autoridad al que está hablando y en vez de discutir la argumentación, qué es la deuda, cómo se formó la deuda, si creció o no creció en los últimos años, vas al hominem, o sea, vas a machacar al enunciador. Por ahí esa persona tenía argumentos más sólidos, pero al decirle, vos no podés opinar porque sos kirchnerista, depende de lo que es la teleaudiencia en ese caso, que genere o no que esa falacia enganche. Por ahí la persona que está opinando escucha que le dicen kirchnerista o lo que sea y también se desestabiliza, porque no olvidemos que el que argumenta es un ser humano, digo, no es una máquina. Entonces muchas veces esos argumentos ad hominem, digamos, pueden resultar incluso más chotos, ¿no? Como en el medio de una discusión recordarle a alguien algo de su pasado o revelarle algo que nadie sabe, ¿sí? Incluso, digamos, cuestiones, no sé, afectivas, personales, vinculares. Pero lo que se busca es hacer correr el debate, sacarlo del debate en sí que uno está perdiendo. Nada, es un golpe bajo, básicamente, que busca reventar al otro. Hay otro, cuento las falacias no para que las usen, sino para que las, al revés, para que las denuncien. Cuando las vean, siempre decimos, loco, discutamos ideas, ¿ok? Hay otra falacia que es la, digamos, más que una falacia es el argumento de autoridad, que a veces también es como, hoy no se usa tanto, o más o menos, como en una época era, bueno, esto lo dijo Aristóteles. Y entonces, si lo dijo Aristóteles, callate la boca, ¿entendés? Bueno, esto lo dijo Perón. Musa. ¿Musa qué? ¿No? Esto lo dijo Marx. Así que entonces es como estás en una discusión entre de izquierdas y nada, o sea, viene el argumento de autoridad, te citan a la autoridad mayor, el Papa dijo esto, entonces no podés ser hereje, ¿no? No podés transgredir, se supone, cierta ortodoxia. El argumento de autoridad al interior de la ortodoxia que sea, y sí, digamos, si sos ortodoxo, jodete, estás eligiendo estar apañado por la autoridad. Si no, es una rémora, ¿no? No permite que avance la discusión. Otra falacia muy interesante es la falacia ad populum, ¿no? Que dice del pueblo, viene populum, que es, bueno, digamos, hoy reemplazada por el epíteto la gente me para en la calle y me dice, ¿no? Que es lo mismo, que es como decir, bueno, en la tele se ve mucho esas discusiones que es, la gente está enojada, y vos decís, perdón, ¿qué? ¿Hiciste una encuesta, una elección? ¿Cómo hablas en nombre de la gente, no? Pero se usa mucho. Bueno, escúchenme, todo el mundo sabe que de la cuarentena, ¿qué es todo el mundo sabe? Esa especie de remisión al pueblo y como que vos estás hablando en nombre de todos. En general, el que habla en nombre de todos sabemos que nos está cagando, ¿no? Es como en general. Pero también es muy usada, ¿no? Porque a veces uno no sabe y como duda. Y aparte el que la profiere con autoridad. Otra es el argumento, digamos, que tan buenísimas las falacias, o sea, una es peor que otra, que busca como apela a la ignorancia del público, ¿no? Yo la uso a veces, un horror, sobre todo cuando estoy en el peor, como recién, por ejemplo, ¿vieron que busqué Antifonte, me había equivocado y había tirado Antístenes? Bueno, en vez de hacer ese hecho de humildad que ustedes vieron, ¿sí? Estoy ahora metiendo argumento a la emoción y a la sensibilidad colectiva, que lo acabo de inventar, la falacia esta. Pero, no, pero es como mandar una cita trucha. No, todo esto que acabo de decir, bueno, está justificado en una nota a pie de página que de un texto de Benjamin, que está intraducible en alemán, y donde, bueno, demuestra todo. Y vos decís, ¿qué? Y sí, no, pero yo tuve acceso porque cuando fui a investigar a la Universidad del Choto, ¿viste? Ahora, esas citas eruditas que anda a chequearlo, ¿no? De quién, y aparte en el medio de una discusión. Hay una formulación tremenda de esa que es cuando te tiran, esta es una falacia donde está todo mezclado, que es,
Hay un estudio científico que comprueba, estudio científico, ¿de dónde lo sacaste? Contame, o sea, no hay manera después de que cuando vos le pedís al otro que te demuestre, aparte no podés decir eso, porque viste que estás en un debate y si decís, perdóname, ¿me mostrás de dónde sacas? Y te dice, no, no anda internet, viste, o sea, no hay manera de que se chequee, pero bueno, como verán son así como formas que se utilizan habitualmente en las discusiones. Esto introducen los sofistas, porque era como muy común esas discusiones públicas, donde veías a dos ahí discutiendo, y el uso de las falacias, la verdad, se vuelven fundamentales. Les hablé de Protágoras y su principio de la homomensura. Hay otro famoso sofista. Hay un sofista, voy a hablar de otro, hay un sofista inventado, que en realidad no se sabe si fue real o no, pero aparece en la República de Platón. Sócrates está discutiendo en ese libro con un sofista que se llama Trasímaco. No hay datos así de que Trasímaco haya existido, no se sabe bien si es una creación de Platón o existió, pero seguro hubo un sofista que dijo esto. Trasímaco, Platón le hace decir a Trasímaco en la República, discutiendo qué es lo justo. Trasímaco dice que la justicia es el derecho que impone el poderoso. Gran debate que se entronca directamente con el lugar de la ley. O sea, justicia es el derecho, o sea, el conjunto de leyes que se establecen en virtud de quien ostenta más poder en un tiempo y espacio determinado. Con lo cual, digamos, lo que hace es relativizar la justicia, ¿no? Sócrates se pone del orto y toda la República es el intento desesperado de Sócrates por refutar esa frase de Trasímaco. Y el otro al que quería llegar se llama Gorgias, un filósofo, un sofista, que escribe un libro llamado No Ser. Lo amamos, más para un domingo a esta hora, o sea, que es como decir nada. ¿Cómo se llama tu libro? No es. Es como la otra vez mi hijo menor me mostró en Teis Sports que hay un programa que se llama Programa Sin Nombre. Me encantó. Este es parecido. El libro se llamaba No Ser. Y nada, es un desarrollo más largo. Lo pueden googlear, lo pueden buscar, pero en ese libro No Ser, Gorgias establece 3 principios. El primero es nada existe. Para hoy, para este domingo de otoño. 2. Y si algo existiera, dice Gorgias, igual no lo podríamos conocer. Me encanta ese giro, ¿no? Nada existe. Vos decís, ¿cómo podés decir tamaña barbaridad? Digamos, demostrarlo. Hay una demostración de que nada existe, pero te da este giro, te dice, bueno, está bien, ponele que algo exista, igual no lo podrías conocer. Y si igual, dice 3, pudieras conocerlo, nunca lo podrías expresar. Esos son los 3 axiomas o fórmulas de Gorgias, una ligada con la otra. Nada existe pone obviamente en jaque qué es lo real. La segunda, que es que igual no lo podrías pensar o conocer, pone en jaque la idea de cuánto conocemos sobre la realidad. Y la tercera, cuánto de nuestro lenguaje expresa lo que se supone que conocemos, ¿no? Y me gusta pensar estas 3 frases de Gorgias como que empiezo al revés. Por la tercera, igual no lo podríamos decir o expresar. Digo, ¿hasta qué punto el lenguaje expresa lo que pensamos? La 2, ¿hasta qué punto lo que pensamos expresa lo que es? Uno cree que todo lo que es pensable y que todo lo que es pensable es decible. Y Gorgias dice, pará, o sea, el lenguaje no necesariamente, te diría, no expresa lo que pensamos, que tampoco, cuando pensamos, conocemos lo que es. O sea, que nuestro acceso a lo real, olvídate, las mediaciones que hay. Entonces, ¿qué puede existir con alguna certeza como para que uno dice exista tal cosa? Nada existe, dice Gorgias, como yo lo pienso ahí al revés, como conclusión de
de todo esto. Bueno, esta es la figura de los sofistas. Los sofistas van teniendo mucho poder. Algunos, como les decía, tienen su propia filosofía, se vuelven así como maestros de los poderosos, y entre los sofistas, en ese mundo de sofistas, emerge la figura de Sócrates. Sócrates es el antisofista. Sócrates no cobra por su trabajo. Cuentan que sus alumnos le iban tirando unos mangos para que el tipo vaya viviendo. No se vestía lindo, andaba medio descalzo, con unas sandalias, cuentan ahí. La personalidad de Sócrates era de ser un tipo, digamos, muy poco ligado a la materialidad de las cosas. Y sobre todo cree en la verdad. Y se pelea con los sofistas, a los que concibe casi como corrompedores, que, bueno, no me sale la palabra, corruptos no es, pero que corrompen el conocimiento, que lo degradan, ¿no? Entonces, digo, toda la vida de Sócrates nace en el 470 a.C. y muere en el 399. Toda la vida de Sócrates es una vida ligada a la discusión contra los sofistas. Podemos decir que en ese mundo de la democracia ateniense, donde Sócrates sale a defender valores frente a un conocimiento que está inestable y que de algún modo termina siendo el chivo expiatorio. Saben que Sócrates termina siendo acusado en su momento y llevado a juicio y sentenciado a la muerte. A Sócrates lo condenan y lo matan. Ese es la primera personalidad conocida que muere por hacer filosofía, digamos, y por hacer una filosofía en discusión franca contra el sentido común imperante de esa época, ¿no? Pero la defensa que hace Sócrates de sus ideas las hace en nombre de la verdad. O sea, Sócrates, hay toda una situación, la vamos a ver el domingo que viene, pero hay toda una situación donde Sócrates tiene toda una experiencia, en realidad un amigo de él va al oráculo de Delfos y hay como un mensaje del dios Apolo que Sócrates interpreta y sale en esta especie de gesta por la verdad. Ahora, en esa gesta por la verdad se pelea con los sofistas, a los que acusa de todo lo que se les ocurre, y la discusión con los sofistas se da directamente ahí en las discusiones públicas. O sea, Sócrates vive muchos de sus debates, los vive con los sofistas, los pasa y los gana. Platón retoma muchas de estas discusiones y los diálogos de Platón, que son las obras escritas por Platón, no hacen otra cosa como que transmitirnos cómo fueron esas grandes contiendas. Por eso hay un libro de Platón que se llama El Protágoras y hay otro que se llama El Gorgias, donde se discute, ¿no? Discute con los sofistas. Siempre hay un sofista en algún libro de Platón que lo pone a Sócrates del orto, ¿no? Y Sócrates sale a reventarlo en sus discusiones. La capacidad argumentativa y oratoria de Sócrates es impecable, impecable. Por eso muchos han sostenido la tesis provocativa de que tal vez Sócrates fue el mejor de los sofistas, porque no solo ganó todas las discusiones, por lo menos en el registro que nos deja Platón, sino porque además nadie lo reconoce como tal. ¿No? Hay una idea de Nietzsche, donde Nietzsche dice algo así como, bueno, Nietzsche amaba a los sofistas, ¿no? Obvio, donde Nietzsche dice algo así como que la verdad es la mentira más efectiva, más eficiente, o sea, aquella mentira que logra instalarse como verdadera, ¿no? Entonces, también podemos hacer ese juego con Sócrates, porque todas las características que uno ve en los sofistas se reproducen en la figura de Sócrates.
O sea, es hábil con la palabra, argumenta como los dioses, también te enrosca. Uno podría decir, no utiliza no utiliza falacias más o menos, ¿no? Porque está todo el tiempo también imbuido por el espíritu discursivo de la época. Obviamente la diferencia es que es el bueno de la película, ¿no? Y los sofistas son los malos. Me parece interesante, hay muchas lecturas, por ejemplo, latinoamericanas que rescatan la figura de los sofistas. O sea, todas las filosofías de las diferencias van a rescatar la figura del sofista como, si uno pudiera también fragmentarlo y separar, ¿no?, sus distintas formas, y encontrar que hay una de ellas que lo que busca es destotalizar, ¿no? O sea, plantearse como como dispositivos que intentan romper las formas hegemónicas que se instalan. Ahora, está claro que si todo el mundo, ¿no? Me diría Borges, todo se volvió tlón, ¿se acuerdan el final de ese cuento? Si todo se vuelve sofística, estamos entonces en un lugar no muy distinto al mundo donde todo se vuelve verdad, ¿no? Me parece que ahí hay una tensión entre lo verdadero y lo sofístico, que está bueno distender, ¿no? Y que a lo largo después de la filosofía se fue dando esa discusión que igual se retoma en estos últimos años. Es muy interesante que después de la sofística, toda esta especie como de filosofía así más escéptica se pierde, ¿no? Y se retoma recién en la modernidad. Hay un autor que es Michel Onfray, se escribe, que escribió una contrahistoria de la filosofía en muchos capítulos, donde va buscando quiénes fueron todos esos filósofos y filósofas, porque Onfray empieza a rescatar a las mujeres que, invisibilizadas en la historia de la filosofía, sin embargo fueron también teniendo presencia y que de algún modo sostuvieron una lectura distinta, si quieren más entroncada en algunos casos, con lo que habían propuesto los sofistas. Los sofistas, termino entonces la clase, por un lado los vemos como sujetos al servicio del poder de turno y muy entramados con la forma de discusión típica de la época, pero también, sobre todo viendo sus filosofías, se los puede ver, digamos, como aquellos que plantean una discusión inédita sobre la verdad, y además como los que propulsan lo que va a ser básicamente la docencia, ¿no? Hay un lugar donde un docente, en todo caso, es alguien, digamos, que en lo que cree, no sé si tiene tanto que ver con los contenidos, sino con las formas, que hay algo de eso de la sofística que después permanece en nuestra actividad. Bueno, espero haberles aliviado un poco el domingo, que es cómo se alivian estos domingos de mierda, olvidándonos que estamos en domingo. ¿Cómo nos olvidamos que estamos en domingo? Pensando en estas pelotudeces de recién, como la Atenas del siglo V y cosas así, que hace que entonces nuestra mente se pierda por un rato. Perdámonos por muchos ratos más. Nos vemos el domingo que viene.